doctor. Ya, perfecto. Ya empezaron entonces a grabar. Bien, esto que vamos a ver acá es el resumen de lo que habíamos visto. Excesiva, entonces habíamos dicho que teníamos una proteinuria, ¿verdad? Por la hiperfiltración. Y esta hiperproteinura por la filtración generaba la esclerosis. La excesiva reabsorción tubular de proteínas, o sea, se filtran más albúmina y obviamente el túbulo va a absorber. Esto da señales dependientes para activar estos factores, estas citocinas proinflamatorias, NF-κB. Entonces, y esto genera la formación y la liberación de sustancias vasoactivas inflamatorias dentro del intersticio. Ahí estamos hablando de monocitos, estamos hablando de macrófagos, estoy hablando de eh, linfocito CD8 y el CD4 en célula plasmática. Aquí tenemos ahora el reclutamiento que ya mencionamos, liberación de citocinas y factores de crecimiento. Aquí teníamos el adicional a estos factores al, al NF-κB. Aquí teníamos se llama esto? La angiotensina 2, acá. Por lo tanto, mayor proliferación de fibroblastos, fibrogénesis y esclerosis renal. Entonces, vean ustedes cómo el problema de la insuficiencia renal en el paciente hipertenso diabético, si no controlamos presión arterial, si no controlamos diabetes, eso va a continuar su progresión. Y al final va a haber una glomerulosclerosis. Medidas para reducir. Ya, esto es lo que nosotros vamos a hacer con el conocimiento anterior en nivel primario. La principal intervención para retrasar o incluso detener el daño renal es corregir su causa y reducir los mecanismos que contribuyen. Ello podría lograrse lo siguiente. Restringir las proteínas. La infusión experimental de aminoácidos por la arteria renal y la ingesta de proteínas induce vasodilatación de las arteriolas aferentes que favorece la hiperfiltración y aparece un aumento de la proteinura. Esto quisiera pedirles que me expliquen, les ayudo un poquito. Arteriola aferente, arteriola eferente, glomérulo, glomérulo, y aquí vamos a poner cápsula de Bowman, así, y túbulo contorneado proximal. ¿Cuánto era la presión acá para ayudarles? 60. Bien, 60, presión glomerular. Ahora, la pregunta es, ¿cómo inciden las proteínas en exceso en la hiperfiltración? Entonces, para eso quiero que lean esto. O sea, cómo el exceso de proteína puede incidir sobre la hiperfiltración y consecuentemente mayor proteinuria, mayor fibrosis, mayor fibroesclerosis. ¿Quién se anima? ¿Saben cuál es la palabra clave? Esta. Ya, esto. Y les voy a ayudar un poquito. Esto hace. Ahora sí, con eso les ayudo. Doctor, ¿sería porque la cantidad de proteína aumenta la El presión? exceso. El exceso, diga el exceso de proteínas. El exceso de proteína aumentaría la presión oncótica y ahí tendría más líquido ahí. No, aquí no dice eso. No Sí, veo eso. pero el aumento, porque dice que induce vasodilatación, yo me imagino por la cantidad de líquido, porque más proteína, más líquido, ¿no ve? Favorece No, la filtración no, y la presión de la proteinuria.
Hay, a ver, repita otro, Mucia, creo que tal vez no lo estoy entendiendo. Repita. No, dice que la ingesta de proteínas induce vasodilatación. Bien. Ok, pero yo me imagino que la vasodilatación sea porque aumenta también la presión oncótica. No, no. Vamos a leer juntos. La infusión experimental de aminoácidos, o sea, proteínas, le meten aquí proteínas al paciente en la arteria renal o le dan de comer proteínas, induce vasodilatación de la arteria aferente. O sea, el hecho de que yo le meta acá más proteína hace que la aferente se vasodilate. Ahora, yo tengo acá número uno, más proteína lleva al número dos. ¿A qué lleva? El número uno lleva a la vasodilatación aumenta la presión glomerular acá y favorece la hiperfiltración. Y si hay hiperfiltración, hay mayor proteína y mayor albúmina. Eso se traduce como proteinuria. Ahora sí, Ok, entonces, fíjense, clave entender que las mismas proteínas producen vasodilatación. Y si yo le aumento acá la vasodilatación, ¿cómo está la presión glomerular? Si yo pongo aquí Aumentada. vasodilatación, correcto, ya no es 60, es 90. ¿Cómo está la filtración? hiperfiltración. Bien, y eso arrastra proteínas. Y el hecho de tener, esto produce proteinuria y hemos dicho que la proteinuria favorece, se absorben más proteínas y se activan la liberación de estos factores de crecimiento y estos factores que producen inflamación tubular y mayor fibrosis. Entonces, va a ser clave que ustedes con sus pacientes renales en fase 1-2 les digan, señores, a partir de ahora el tamaño de su bife es de la palma de su mano. ¿Y puedo tomar leche y huevo? No, solamente una proteína por día. ¿Para qué? Para que no haya vasodilatación, no aumente la presión glomerular y consecuentemente no haya proteinuria y dejemos que cortemos la progresión de la enfermedad. ¿La idea cuál es? Cortar la progresión de la enfermedad. Y fíjense el título, medidas para reducir la progresión de la insuficiencia renal crónica, o sea, de la enfermedad. Reducción de la presión y control de la hipertensión arterial. ¿Existe correlación positiva entre presión arterial y velocidad de progresión de la nefropatía? Sí. Paciente que es hipertenso, ya se los he mencionado. Mm, Va a haber progresión de la enfermedad. Reducir las cifras de presión arterial, particularmente en pacientes hipertensos, reduce, miren, la proteinuria. Y si se reduce la proteinuria, reducimos fibrosis, ¿no? Y enlentecemos la progresión de la nefropatía, cualquiera sea su origen. Entonces, yo tengo aumento de presión glomerular, tengo hiperfiltrado, tengo proteinuria y tengo inflamación y tengo fibrosis. Ese es el mensaje, ¿no ve? Entonces, aquí tienen que trabajar. Y ya quiero que empiecen a trabajar con sus papás, sus tíos, sus parientes hipertensos. Decirles que si no controlan adecuadamente la presión, su riñón se va a endurecer, le van a echar cemento, se va a fibrosar y va a terminar con insuficiencia renal crónica. Hasta acá me siguen, ¿no? Tercer concepto que vamos a hacer como que ustedes van a hacer con sus tíos, sus padres. Control glicémico. Pacientes mal controlados. Ya está. Pacientes mal controlados, con mal control metabólico, o sea, hiperglicemias, coexiste con una, y en los que coexiste una nefropatía, el tratamiento adecuado de la diabetes también puede enlentecer la progresión. O sea, todo lo que estamos haciendo es para enlentecer la progresión. Proteinuria, se dañan los túbulos y se favorece la atrofia tubular, fibrosis intersticial, glomerulosclerosis. La reducción de la proteinuria, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Prolonga la supervivencia renal. Pues, señores. O sea, y proteinuria es malo, ¿no? Entonces, cuando ustedes miren, yo le digo a mis pacientes, les pido el examen de orina, no estoy pidiendo un examen de orina para ver si hay infección o no.
estoy pidiendo para ver cómo está su glomérulo. Y en el glomérulo lo voy a ver a través de la presencia de proteína o de albúmina. ¿Cuál era, cuál era la sustancia que producía daño? Aumentaba la progresión de la fibrosis. La angiotensina 2. Ajá. Entonces, ¿qué droga le vamos a dar al paciente? ARA 2. Uno, no me dé un nombre. Deme una droga. ¿Qué función va a cumplir esa droga? Bloquear los receptores AT1 y AT2 de angiotensina 2. Correcto. O sea, dos opciones. O sea, lo ideal es bloquear los receptores de angiotensina 2. ¿Y por qué eso? Porque se ha demostrado que la angiotensina 2 produce fibrosis túbulo intersticial y consecuentemente daña a las pocas nefronas que quedan. Entonces, el bloqueo del sistema renina, la angiotensina 2 participa en toda la regulación de la circulación sanguínea, sí. Produce filtración glomerular y funciones tubulares relacionadas con el transporte de sodio. Sí, porque la angiotensina 2 favorece la absorción de sodio. La reducción de sus niveles mediante inhibición de su síntesis o de sus receptores, como comentó su compañero, reduce la presión arterial, vasodilata la arteriola. ¿Qué dice acá? Eferente y disminuye la presión glomerular. La hiperfiltración y la aparición o cuantía de la proteinuria también reduce eso. El bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona es eficaz para reducir la presión arterial y reducir la proteinuria y consecuentemente la función renal. O sea, es clave que nuestros pacientes con diabetes, con hipertensión, tengan un ARA o tengan un bloqueante de angiotensina 2. ¿Listo? Porque ¿qué estamos haciendo con esto? Estamos reduciendo la proteinuria, estoy reduciendo la fibrosis in túbulo intersticial. Y acá, ¿por qué dice vasodilata la arteriola eferente? Aquí, bloqueando esto, tenemos, dice, repito, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. Primera pregunta. Si yo aumento la vasodilatación, esta vasodilatación, ¿cómo incide en la presión del glomérulo? Aumenta. Y si aumenta, ¿qué sucede? Hiperfiltración. Exacto. Y hemos dicho hoy día que hay que reducir la hiperfiltración y hay que reducir esta presión. ¿Qué me está haciendo este producto? Miren lo que me está haciendo. Me está produciendo vasodilatación de la arteriola eferente. Y si aumenta vasodilatación de la arteriola eferente, o sea, el bloquear, estoy diciendo, ¿no? La acción de bloquear a la angiotensina 2, produjo acá vasodilatación de la eferente y cómo va a estar esta presión. Disminuye un poco, ¿no? Exactamente. Pero eso es gracias al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, si ustedes se fijan, todo lo que sea aumento de la presión glomerular, hiperfiltración. Eso lo tienen claro. Bien. Entonces, hoy día vamos a llegar hasta acá. ¿Qué les pareció este enfoque que le da Sonia Kuzman? Está bien, doctor, está Poco claro. más entendible. Más sencillo de Ah, entender. bien, doctor. Bien, ¿saben Más por qué? práctico. Exacto, ¿saben por qué es mejor? O sea, como diría un castellano mal dicho, más mejor. Está mal eso, ¿no? Que quede claro. Porque Sonia Kuzman habla castellano, no es traducción. Y antes de que se vayan, me quedó un sabor a que no explicamos, no se explicó, ¿dónde está?
¿Alguien podría pasarlo ahorita? Hay uno de sus compañeros que copió todo el archivo de daño renal, de patología renal de Kunzman. Puso 3 archivos, neuro, renal y cardio. ¿Alguien lo tiene a mano? Hola. No, doctor, Ahorita pero podemos buscamos, pedir doctor, que y lo lo reenviamos. reenvíe. Pero ya se lo... A ver, alguien que sea más ordenado que nosotros. Blas. ¿Qué página, doctor? Busque necrosis tubular aguda. Ya le está reenviando Blas. Listo. Blas es un genio, ¿verdad? Blas, ¿lo está enviando al grupo? Aquí está. Sí, doctor. ¿Y usted cómo lo guarda, pues esto? ¿Cómo es que usted es más ordenado que la mayoría de nosotros? Lo tengo en un chat únicamente para mí, doctor, donde hay puro libro. Ya. Aquí está. Vamos a buscar agudo. ¿Dónde está agudo? Eh, Página 415. Entonces, aquí vamos a poner 415. Me encantó esto que revisé hoy día. Les cuento que ayer di examen en el hospital con arritmias. Una paciente con taquisupra. Era un QRS angosto, pero como deformado. Tuvimos que hacerle cardioversión al paciente. Y con la cardioversión logró salir. Me gusta este esquema. Vamos, aquí concéntrense. ¿Me están viendo? Sí, doctor, se ve Ya, bien. me gusta este esquema. Estoy en la página 410 y pico. Creo que 16. Bueno, lo ubica, ¿ya? Acá lo que me gusta de este esquema es algún recordatorio básico. ¿Qué tienen acá? Arteriola aferente, glomérulo, aquí, glomérulo, y aquí tengo arteriola eferente. ¿Estamos? Eso es, pero yo solo les explico de otra manera. Este es el esquema que trae Sonia Kunzman. Bien, estamos hablando de insuficiencia renal aguda, punto aparte. Y vamos a explicar este concepto que es la fisiopatología de la isquemia renal. Aquí tengo arteriola aferente, es sensible al estiramiento de su pared. Sí, es la que acabamos de decir que se produce vasodilatación. Si yo tengo sangrado, ¿cómo está la presión sistémica? Baja. Bien, Va. baja. ¿Y cómo va a estar la presión en esta arteriola aferente? Baja. Baja. Correcto. Entonces dice aquí, una caída de la presión de filtración por un choque hipovolémico induce vasodilatación de la arteriola aferente y viceversa. Pero esto que están viendo acá es el mecanismo de autorregulación que nos enseña Guyton. Cuando tenemos una caída de la presión arterial, automáticamente esta aferente va a producir vasodilatación por la liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se produce la vasodilatación acá y la vasoconstricción a este nivel. Porque dijimos hace rato que la aldosterona, el bloqueo de la aldosterona, aquí se vasodilata. Pero ahora estoy hablando de choque hipovolémico. Se está liberando angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. Y esta caída del choque produce vasodilatación de la arteriola aferente, aumenta la presión glomerular mayor a 60 y el paciente empieza a filtrar. Esto es mecanismo de compensación. La angiotensina 2 vasocontrae principalmente, ¿qué dice acá? La arteriola Diferente. Diferente. eferente. Entonces, produce vasodilatación
y vasoconstricción. Esto es el mecanismo de autorregulación. Se tiende a mantener espontáneamente la presión intraglomerular y el filtrado glomerular para evitar el mecanismo de la isquemia. A ver, aquí, ahora sí. Entonces, vamos a ver acá. La hipoperfusión renal, estoy hablando de un paciente, estoy hablando de agudo, ¿ya? De insuficiencia renal aguda. Ya sabemos que el paciente renal, perdón, que el paciente está en choque hipovolémico. Esto va a producir caída de la presión arterial e hipoperfusión. ¿Y que se va a liberar renina-angiotensina aldosterona? Sí. ¿Y que esta aldosterona va a intentar compensar la perfusión renal? Pero este intento no es suficiente. No es posible porque el paciente está bien hipotenso. Entonces, si el mecanismo de compensación falla, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? La angiotensina 2, ¿usted dice? Ya vasodilató, pero no pudo compensar. Sigue la pérdida de sangre. ¿Con qué nos quedamos? Ahí se los redondeé de color guinda. ¿Va a activar el sistema renina-angiotensina? No, 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 ¿no? no, Romusia. Ya pasamos esa etapa. Ya Va a haber pasamos. la muerte. No, pero aquí, ¿qué pasa acá? Hipoperfusión renal. Exacto. Entonces, si no, el mecanismo de autorregulación no logra controlar el aumento de la presión glomerular, porque el paciente sigue sangrando, tenemos hipoperfusión renal severa o se sobrepasan los mecanismos adaptativos que ya mencioné. ¿Cuál es el mecanismo adaptativo frente a la caída de volumen? Angiotensina 2 vasodilata la arteria aferente, vasoconstriye la eferente. Eso es fisiológico, pero si sobrepasamos ese mecanismo adaptativo y mantenemos la hipoperfusión, porque no le dimos volumen al paciente, porque tardó en llegar al centro médico, ¿a qué está llevando eso? A la hipoperfusión renal. Pero quiero recordarles que primero hubo un mecanismo adaptativo. Si ese mecanismo adaptativo no logra compensar la perfusión renal, entramos ya en una hipoperfusión renal. Entonces, los mecanismos adaptativos descritos. La isquemia tubular impedirá que se mantenga la polaridad de las células tubulares. Lo anterior significa que la distribución normal de los transportadores de sodio que se encuentran en la membrana apical de las células de la bomba de sodio y potasio, que se encuentran en las granas vasolaterales de las células y que permiten el transporte vectorial de la reabsorción tubular desde el lumen tubular hacia los capilares peritubulares, se vean impedidos, aun cuando las células tubulares estén viables. Su función de reabsorción tenderá a detenerse y por ende el sodio tubular, en lugar de reabsorberse, continúa hacia el túbulo distal en donde a su vez será sensado por el aparato yuxtaglomerular y se activa el sistema renina-angiotensina resultante, la angiotensina 2 resultante. Se reducirá aún más la filtración glomerular y empeorará la situación de tal forma que los túbulos resultarán más isquémicos y ello determinaría produciendo una necrosis tubular que puede ser focal o en casos muy severos difusa. A ver, recordatorio de fisiología. Túbulo contorneado proximal y descendente. A ver, ¿dónde está? Esto tenía un borrador, ¿no? Aquí está el borrador. ¿Me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. Ya, Sí, doctor, ya, estamos perfecto, escuchando. perfecto. Ahora quiero hacer lo siguiente. Acá. Voy a dibujar así, como recordatorio, para que no les cueste aprender. Esta es la luz del túbulo.
Esta es la membrana vasolateral acá. Entonces, se encuentra la membrana apical de la célula y de la vamos. Y acá tenemos nosotros una bomba que usa ATP. Esta bomba absorbe sodio aquí y secreta potasio acá, que se encuentran en las membranas. A ver, no, esto está mal. Perdón, me retracto. Me voy a retractar. Esto, por favor, está mal acá. En este túbulo contorneado proximal, yo tengo cotransportadores. Acá. ¿Cuáles son esos cotransportadores? Van a transportar sodio, glucosa, sodio, aminoácidos. Entonces, este sodio, esta es la luz, ¿verdad? Va a aumentar dentro de la membrana, dentro de la célula tubular. Y gracias a la bomba sodio-potasio, va a entrar el sodio hacia el intersticio y aquí va a salir potasio. Entonces tengo los cotransportadores que son sodio, glucosa, sodio, aminoácidos para que ingrese desde la luz hacia el intersticio. ¿Y quién se encarga de sacar el sodio y meterlo al intersticio? La bomba sodio y potasio. Eso sería como recordatorio de lo fisiológico. Entonces, gracias a la bomba de sodio y potasio, a los cotransportadores, absorbemos sodio, que lo llevan a los capilares peritubulares que están acá. En este sector tengo capilares peritubulares. Se vean impedidos. Dice, la reacción tubular desde el lumen tubular hacia los capilares tubulares se vean impedidos. Estamos hablando de que la hipoperfusión ya está dañando este mecanismo fisiológico. Aún cuando las células tubulares estén viables, o sea, cuando estén sanitas, su función de resorción tenderá a detenerse. Estamos hablando de un paciente con insuficiencia renal aguda con hipoperfusión. El sodio tubular, en lugar, por lógica, tiene que absorberse el sodio. El sodio tubular, en lugar de reabsorberse, continuará, va a descender, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo distal. Va a llegar, o sea, va a haber exceso de sodio que le va a llegar al túbulo distal. Continuación, donde a su vez será sensado por el aparato yuxtaglomerular y se activa el sistema renina-angiotensina 2, resultan angiotensina 2. Reducirá aún más la filtración glomerular. ¿Por qué? Porque se va a liberar angiotensina 2, la cual va a producir, va a intentar insistir en la vasodilatación y en la vasoconstricción, pero esta situación de tal forma que los túbulos resultarán más isquémicos. O sea, porque se está intentando producir un filtrado, una reabsorción, una mayor vasodilatación, pero no es posible. Entonces estos túbulos más isquémicos se terminarán produciéndose una necrosis tubular, que pueden ser focal o pueden ser difusas. Bien, necrosis tubular, a ver. Aquí. Necrosis tubular aguda. Se presenta típicamente en 4 etapas: iniciación, extensión, mantenimiento. Iniciación. La velocidad de filtración glomerular disminuye a medida que la presión hidrostática intercapilar se cae. ¿Falso o verdadero? Estamos hablando de un choque hipovolémico. Sí, doctor. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Esto provoca una isquemia en la región S3 tubular, la más sensible a la necrosis por su gran actividad metabólica. Miren esto. El ATP
se agota produciendo disrupción del citoesqueleto. Y esto fue lo que vimos en el libro de Port, cómo empezó a haber separación de las células tubulares, ¿se acuerdan? Entonces es el desgaste, la ausencia de ATP, con un aumento de radicales libres y una disrupción de las uniones intercelulares que pueden llevar a la necrosis. Entonces, eso es lo que el Port lo explica bonito con su esquema. Y este libro lo explica bonito desde el punto de vista teórico. Entonces, la reducción del ATP produce mayor necrosis de las células tubulares, liberación de radicales libres proinflamatorios, y empiezan ahora a desprenderse las células tubulares. Y decían, había unos cúmulos, ¿recuerdan? En la fase, esta vendría a ser la fase de iniciación. Oye, estoy hablando, a ver, ¿de cuánto? El paciente se operó a las 7 de la noche, no recibió el volumen adecuado, y a las 9 de la noche ya está con este mecanismo de iniciación durante el acto quirúrgico, o el paciente demoró en llegar a un hospital. Fase de iniciación, horas, estoy hablando de horas. La isquemia, fase de extensión. La isquemia además activa mediadores inflamatorios que exacerban y extienden el daño tubular. O sea, esto lleva a mayor isquemia, mayor liberación de radicales libres y sustancias proinflamatorias. Mantenimiento. Esta etapa se caracteriza por una estabilización del filtrado glomerular de 5 a 10. No está claro el por qué el filtrado glomerular se mantiene estable, pero miren, es bajísimo, a pesar de la reposición de la circulación. O sea, ya llegó al hospital, ya le dimos volumen, pero sin embargo persiste con un filtrado glomerular bajo. Pero no se olviden que hay daño a nivel de las células tubulares. Sin embargo, se han propuesto factores como una vasoconstricción intrarrenal, una desregulación de los mecanismos activos del daño endotelial y un aumento de los factores proinflamatorios. O sea, todo esto está sucediendo, ya el paciente se le ha recuperado el volumen, pero a pesar que se ha recuperado, persiste el daño. En la fase de recuperación consiste en la mejoría del filtrado glomerular gracias a la regeneración gradual de las células tubulares. Porque, ¿dónde empezó? ¿Qué hizo la isquemia? Produjo lesión de las células tubulares. Y en la fase de recuperación, obviamente que es un paciente que ya se le está dando volumen, hay recuperación. Aquí vimos las iras de la etiología, ya mencionamos. Dentro de las iras, las principales eran los sangrados, ¿no? Las hipovolemias. Y aquí tengo ahora la clasificación diferencial. La isquemia renal tenderá a reducir la producción de orina. Esto se lo mencionó, esto de acá se lo mencionó rápidamente. Esto fue algo que se mencionó rápido. Oliguria, dijimos, 400 ml de 24 días, 24 horas. Oligoanúrico, miren esto, 50 ml. Anúrico 0. No oligúrico, 400. Estos señores tienen que aprender para toda su vida. Tienen que aprender. Cuando un paciente se considera oligúrico, cuando el volumen urinario es menor a 400 en 24 horas, oligoanúrico menor a 50, anúrico 0. Esta clasificación probablemente no refleja el tiempo de evolución del compromiso parenquimatoso del riñón ante la anoxia isquémico-hipóxica. Del mismo modo, aquella hipoperfusión leve o moderada que se corrija oportunamente normalizará muy rápidamente la función renal, pero si lo agarramos dentro de las primeras 48 horas. Pero si se prolonga lo suficiente como para producir necrosis tubular aguda, aunque se restablezca la perfusión, la función renal no se... Ya. Bueno, entonces, aunque no se restablezca la perfusión renal. Entonces, Tamarindo, aunque no se... A ver, acá quiero que se queden con un concepto. Ustedes le miran la orina al paciente y está en necrosis tubular. Es una orina densa, es una orina oscura. Le dan volumen y recuperamos la perfusión glomerular. Pero que quede claro que la necrosis todavía sigue. ¿Me entienden? O sea, sigue. Eso va a llevar horas, más horas recuperar ese epitelio del túbulo. No sé si me entienden.
Hola, Sí, jóvenes. doctor. Eso, ya. Entonces, y miren el tiempo que vamos a demorar en recuperar, 2 a 3 semanas. Ni eché ese Doctor, suspiro, nos caramba. queda 3 minutos. Ya. Aquí, choque hemorrágico, erupción. Estas son las causas. Ya está, eso quería ver con ustedes. Listos, jóvenes, el jueves también hacemos clases virtual. ¿Está bien? No voy a marcar hora de examen ni fecha todavía hasta que se normalice toda esta situación porque no sabemos qué va a pasar el día jueves. Doctor, una pregunta. La artrosis articular aguda. Sí, pregúnteme. O sea, ¿eso cómo se le da solución a eso, digamos? Volumen, porque Volumen. todo fue por hipovolemia. Volumen, agua, Ah, plasma, digo plasma, si el paciente es quemado, suero fisiológico, Ringer, es volumen, porque todo empezó con reducción de volumen por el sangrado. ajá. Ya. Pero aunque se le dé volumen, va a seguir la necrosis, ¿no ve, doctor? Por dos Va a semanas. seguir, exacto, van a seguir la lesión del epitelio, pero vamos a romper ya el mecanismo que produce isquemia, pero el daño, la recuperación de ese epitelio tubular va a demorar 2 semanas. Doctor, una consulta, ¿es cierto eso? Porque cuando me hicieron trasplante de riñón, al injerto nuevo le di una necrosis tubular aguda y tuve aproximadamente de 2 a 3 semanas para que recupere el riñón, pero durante ese lapso me dieron eso, reposición de líquido y aparte me colocaron lo que son inmunoglobulinas y timoglobulinas para ayudarle a regenerar más aún. Excelente. ¿Y dónde lo atendí? ¿Dónde le hicieron su trasplante? Me lo hicieron acá, el equipo del doctor acá ahí en la clínica Weiler y eso hicieron. Incluso me hicieron una biopsia del injerto renal nuevo para ver cómo iba el tema de las fases de la necrosis tubular aguda. Bien. ¿Cómo se llama usted? Jeffrey, doctor. Jeffrey. Jeffrey nos va a comentar en la otra clase su experiencia, su daño renal, la causa, todo, para que entendamos lo que es insuficiencia renal crónica desde una experiencia suya. Ya, claro, Así doctor. que me va a recuperar sus laboratorios, la Ya, urea creatinina, la proteinuria, los valores de presión arterial y nos va a comentar su experiencia. ya, los ¿Listo? voy a buscar y les digo, doctor. Ya está bien, Ok, doctor. listo. Buenas noches a todos, un abrazo. Buenas noches, doctor. Hasta luego, Ya, doctor. Gracias, ya. doctor. Buenas noches. Descansen, Doctor. descansen.